nuestra ley, vamos a encontrar la regulación en particular del seguro de responsabilidad civil. Bueno, el seguro de responsabilidad civil, conforme lo indica el artículo 109 de nuestra ley, vamos a ver que como tal lo que dice el artículo es que el asegurador se va a obligar a responder en el caso de ocurrencia del siniestro, en cuyo principio se aplica nada más ni nada menos que la obligación por parte del asegurador de mantener indemne al asegurado por cuanto deba en razón de un tercero a raíz nada más ni nada menos de la responsabilidad prevista en el contrato. Bien, entonces, ¿cuál es la obligación principal del asegurador en este supuesto? Mantener esa indemnidad patrimonial del asegurado mediante algunos sistemas. Fíjense que algunos autores le hablan de la indemnidad patrimonial del asegurado, en otros casos incluye el supuesto de la indemnización que debe pagar el asegurador a nada más ni nada menos que a los terceros que salgan damnificados del hecho o, en su defecto, a sus familiares o causavientes. Y también, ¿no es cierto?, incorpora el caso de las ocurrencias que se den dentro de esto. En cuyo caso acá tienen que tener en cuenta lo que habíamos visto en la parte general. Recuerden, como cuando vimos la parte general de los contratos en particular, que en dicho supuesto en los seguros de daños patrimoniales se obligaban a mantener nada más ni nada menos que indemne en el patrimonio al asegurado de cualquier tipo de suceso que pueda ocurrir sobre el mismo. Y en dicho caso se aplicaba, ¿no es cierto?, la cobertura de toda clase de riesgos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se dé el supuesto del enriquecimiento del asegurado. Bien, en este seguro de responsabilidad civil, ¿no es cierto?, vamos a tener en este caso que es clara la ley al determinar que como tal, ¿no es cierto?, la prestación del asegurador va a consistir en la liberación del asegurado de todas aquellas pretensiones o reclamaciones que hagan terceros en cuanto a este seguro. Bien, en este caso, ¿no es cierto?, vamos a ver que la doctrina suele diferenciar en particular el seguro contra terceros, que es el que se utiliza para los vehículos, y el seguro de responsabilidad civil en los casos de los profesionales de la salud. Bien, esta es alguna diferencia que suele hacer por ahí la doctrina con respecto a esto, que como tal el seguro contra terceros en los vehículos ya es obligatorio en Argentina hace varios años por nuestra propia Ley Nacional de Tránsito, que así lo determina. Y bueno, en el caso del seguro de responsabilidad civil es aquel que se utiliza en particular por el aumento en el caso de los profesionales de la salud y otros profesionales de aquellas demandas de mala praxis que pueden determinar en el caso concreto algún tipo de perjuicio en desmedro de ese profesional. Entonces lo que le trae al profesional es, como les dice ahí, una tranquilidad en el ejercicio de la profesión y como todo tipo de contrato surgió también en base a los usos, prácticas y costumbres mercantiles en el tráfico negocial en base a una serie de conflictos que se dan en un momento determinado en nuestro país. Fíjense que el seguro de responsabilidad civil, el más común o el más conocido que ustedes tienen, es el seguro contra terceros y que como tal, ¿no es cierto?, fíjense que aparte de ser obligatorio por la Ley Nacional de Tránsito, vamos a ver en particular que aparte de lo que dispone nuestra ley, todos los contratos de seguro, conforme vimos la clase anterior, van a estar sujetos al Contralor, al control de la Superintendencia de Seguros de Nación, que es el órgano que se encarga a nivel nacional de realizar el ejercicio de control sobre las compañías aseguradoras y en particular con respecto a las distintas medidas y contratos que se vayan adoptando en el futuro. Bien, entonces, con respecto a este contrato, vamos a tener en primer lugar a que el riesgo en particular en este seguro de responsabilidad civil va a ser nada más ni nada menos que la conducta que asuma, ¿no es cierto?, la compañía de seguros con respecto al actuar doloso, culposo del tomador o la conducta dolosa o culposa de los terceros. ¿A qué hace referencia con ello? Bueno, sencillo. En primer lugar, el supuesto principal que determina nada más ni nada menos que la ocurrencia no solo del siniestro, sino que la cobertura propia de este tipo de contratos es el supuesto del actuar culposo de parte del asegurado. Pero, ¿qué significa esto? Como carga del asegurado va a estar nada más ni nada menos que el supuesto de demostrar que el accidente o el siniestro, si ustedes quieren llamarle, no obedeció a nada más ni nada menos que a un actuar doloso del sujeto
o en algunos casos también se incluye el supuesto de la famosa culpa grave. Bien, ¿qué quiere decir? Que va a quedar sujeto al mismo determinar que no ocasionó o no intervino en la ocurrencia de ese accidente de tránsito de manera dolosa o con la intención de causar un perjuicio a otra persona, sean sus bienes, en su patrimonio, o ocasionarle un daño a su integridad física. Y también se incluye el supuesto de las conductas dolosas o culposas que tengan aquellas personas que estén bajo el supuesto de dependencia con el tomador o en su efecto la de sus familiares. ¿A qué hace mención esto? Bien, sencillo. En este caso, ustedes tienen que tener en cuenta que lo determinante en este contrato, en base a las reglas de la buena fe y la reticencia que hemos visto en la clase anterior, es que primero y principal, en quien cae la cabeza de cumplir una de las obligaciones propias del contrato, que no es no solamente el pago de la prima, sino que mantener el estado al riesgo y obviamente ejercitar aquellos derechos que corresponden al contrato en base a los principios de la buena fe, está en primer lugar la carga del sujeto de no actuar contrario a derecho, es decir, de no actuar con una intención de causar un perjuicio a otra persona, es decir, con el famoso dolo. En este caso, ¿no es cierto?, no opera en el mismo sentido para aquellos sujetos que actúen en relación de dependencia, que sería, por ejemplo, lo que ustedes vieron o vimos en las primeras clases cuando habíamos visto a aquellos agentes auxiliares del comercio, y en particular habíamos mencionado a los dependientes de una determinada empresa, es decir, aquellos sujetos que actúan en relación de dependencia con un determinado sujeto y que pueden ser en esos casos que muchas veces estos sujetos utilicen, por ejemplo, algún tipo de automotor o algún tipo de bienes muebles registrales, sea motovehículo, automotor y demás, que pertenezcan a una determinada empresa. Bien, ¿qué puede pasar? Y bueno, actuando de manera dolosa, este sujeto atropella a otra persona en la vía pública y le termina ocasionando daños en su salud o daños físicos a la persona, a su efecto, daños materiales. Bien, en este caso, en el seguro de responsabilidad civil se cubren esos daños, ¿no es cierto?, siempre y cuando ese sujeto esté en relación de dependencia con la persona del tomador del seguro. Es decir, recordamos lo que hablamos en la clase anterior, tomador del seguro era la persona que suscribía el contrato y la póliza del seguro, ¿está? Y hacíamos la diferencia con el asegurado, que muchas veces ese asegurado no necesariamente iba a ser el mismo tomador, sino que a veces podían ser terceras personas, ¿bien? Bueno, sentado a ello, ¿no es cierto?, tenemos el caso de los dependientes y algunos supuestos de los familiares. El caso más común y frecuente que ustedes van a ver en este caso es, por ejemplo, el de los sujetos menores de edad. Ejemplo, muchas veces a partir de los 16 años se le otorga, ¿no es cierto?, al menor de edad una licencia para conducir con autorización de los padres, y dicho supuesto también debe ser informado a la compañía de seguro, que es claramente quien actúa como otra de las partes dentro de este contrato y quien tiene que estar en conocimiento de que como tal esta unidad o este automóvil va a ser conducido por una persona menor de edad. Bien, en dicho caso, por ejemplo, el actuar doloso o culposo de esta persona también está sujeto a cobertura en los términos de este contrato. Bien, bueno, ahora, entonces, bueno, el riesgo ya lo explicamos recién. Vamos a tener, por ejemplo, aquí también que dentro de este contrato, la prima, ¿no es cierto?, debe ser pagada no solo en términos, sino que habíamos visto los supuestos en los cuales obviamente se caía nada más y nada menos que esta prima por el caso particular de la falta de pago en términos o la falta de débito automático, que ahí le expliqué la clase pasada algunos supuestos en los cuales, ¿no es cierto?, se había demostrado, por ejemplo, en un caso particular, que correspondía de todas formas a la compañía de seguro hacer frente a la responsabilidad emergente del contrato, en base al supuesto en el cual se pudo determinar en sede judicial, en base a el informe del extracto bancario de esa persona, de que en particular contaba con la cierta cantidad de fondos, la suficiente cantidad de fondos para que se le hiciera el débito automático del mismo. En cuyo caso, si no se hizo el débito, pasó a ser responsabilidad de la entidad bancaria, que quien fue en particular la que omitió realizar este tipo de circunstancias. Con ello, por ejemplo, se salvó nada más ni nada menos que el supuesto en el cual se hiciera lugar a la caída de la cobertura por la falta del pago de la prima. Y acá por ahí yo suelo mencionar un supuesto muy particular que se dio en los primeros meses de pandemia del año antepasado, sería del año 2020, en el cual, por ejemplo, algunas compañías de seguro
tomaron en cuenta, ¿no es cierto?, la situación de, primero y principal, aquellas personas que no podían trabajar, que tenían inmovilizadas sus unidades, es decir, sus vehículos en su domicilio, y en base a eso lo que hicieron es realizar una reducción en el pago de la prima en algunos de esos meses en los cuales, bueno, ustedes sabían, estábamos en fase 1 y no podíamos circular, salvo para condiciones, ¿no es cierto?, de extrema urgencia o necesidades básicas. Bien, porque esto fue una medida, claro, porque hubo en su momento cierto conflicto a nivel nacional con respecto de algunos asegurados con su compañía de seguro, porque fue una medida adoptada en particular por determinadas compañías, las cuales con miras a darle un beneficio al asegurado, eh, en ese caso decidieron proceder a la reducción del pago de la prima. Bueno, ¿en qué se basó? Sencillo. La clase anterior que lo determinante aparte de lo que existir esta buena fe, es nada más ni nada menos que la carga de mantener el estado del riesgo dentro del contrato. ¿Qué puede ocurrir? Y bueno, puede ocurrir supuestos en los cuales ese riesgo prácticamente es inexistente o desaparece, o en algunos casos se produce una reducción del mismo dependiendo del cambio de actividad del sujeto o dependiendo de circunstancias, ¿no es cierto?, como fueron en particular las del COVID-19, en las cuales ustedes sabían que muchas personas obviamente directamente no salían a circular en las calles, no utilizaban sus unidades y por ende, ¿no es cierto?, al no utilizar, ¿no es cierto?, ese objeto que como tal acarreaba un riesgo en el tráfico automotor, lo que se daba en la realidad es una reducción de ese riesgo. En base a ese supuesto, lo que hicieron algunas compañías de seguro para darle un beneficio a su asegurado es que procedieron a reducir el pago de esa prima, en algunos casos en un 25, en un 30 y en otros casos en un 50% del valor real de la cuota. ¿Está? Pero claro, fue una disposición o una decisión propia de algunas compañías de seguro, no fue de todas en general, y cuestión que generó un revuelo y un conflicto a nivel nacional porque muchas personas decían que era una obligación proceder a la reducción y de Superintendencia de Seguro de Nación salieron a desmentir eso diciendo que no había resolución alguna en dicho aspecto y que eso pasaba nada más ni nada menos por una decisión propia de cada compañía de seguros. Bien, bueno, Profe, sí, lo que hacían las empresas de transporte, de turismo, cuando usaban la unidad, tenían que avisar a la aseguradora y mediante ese aviso se le cobraba el mes. O sea, no se le hacía una reducción, sino se pagaba si usaba el vehículo, digamos. claro, y sí, exactamente, Verónica. O sea, de eso depende obviamente de cada supuesto en particular, pero sí, es así como vos decís, justamente eso depende del contrato que uno haya celebrado con la compañía. Y bueno, dicho sea de paso, el caso que mencionás es concreto porque no había transporte colectivo de larga distancia. Sí, Eh, solamente se usaba para actividades esenciales, para mover a un personal de pesca de Mar del Plata, entonces en ese caso tenías que avisar que ibas a utilizar el vehículo y ahí se pagaba. bueno, perfecto. Gracias, Verónica. Gracias por el ejemplo. Bien. Bueno, en cuanto al siniestro, ¿no es cierto? Ahí en el material de estudio ustedes van a tener tres teorías con respecto a la ocurrencia del siniestro. Bueno, algunos autores, por ejemplo, sostienen que el siniestro, ¿no es cierto?, se da en el supuesto en cuando ocurrió el hecho generador, que como tal, el hecho generador es, por ejemplo, en el caso común, un accidente de tránsito, que es el hecho que determina la eventual responsabilidad del asegurado. ¿Está? Es decir, el hecho generador sería la ocurrencia del accidente. Hay otra teoría que sostiene en particular que realmente el siniestro se da en el supuesto en el que el tercero formula el reclamo al asegurado, sea en sede judicial o sea en sede extrajudicial. Y otra tercera teoría que se esgrime en favor de que el siniestro se daría cuando el asegurado abona al reclamante su crédito. Que dicho sea paso, si estamos en un seguro de responsabilidad civil, no va a ser el asegurado quien va a abonar en caso concreto la compañía de seguro, que es quien se obliga a mantener indemne en el patrimonio a esta persona. Bien, y ahí, por ejemplo, ¿qué les dice Alperín? Alperín lo que sostiene en el caso concreto es que hay que diferenciar dos supuestos en particular. Uno es el hecho generador, ¿no es cierto?,
por ejemplo, el accidente de tránsito, que es del cual nace el derecho a reclamar nada más ni nada menos que las indemnizaciones que surgen en virtud de este contrato de seguro. Y por el otro lado es el siniestro, que es justamente la reclamación que formula el tercero, fundada en aquel hecho generado, es decir, fundada en aquel accidente. Y en ese caso, por ejemplo, en las relaciones entre asegurado y asegurador, el siniestro no es el hecho dañoso en particular ocasionado por el tercero, sino que sería la reclamación del tercero fundada en la responsabilidad civil del asegurado por la producción de ese hecho en particular. Bien, fíjense, por ejemplo, que a veces, ¿no es cierto? A veces lo que ocurre en el caso concreto es que para determinar la indemnización total del contrato debemos estar sujetas, en primer lugar, si es extrajudicial, va a estar sujeta al acuerdo que se lleve con la compañía de seguro y al juicio de los peritos que intervengan en ese caso concreto cuando se realice el reclamo, o en su efecto va a estar sujeto a la determinación judicial que en ese aspecto se haga. Bien, ahora, con respecto a la suma a abonar por la compañía de seguro, hay un límite, y sí, el límite es fijado por el contrato. Fíjense que, como les decía hoy, si ustedes van al contrato van a encontrar que dice cobertura total por persona, cobertura total por valor vida, por valor daños, etc. Y ahí se les va a fijar a ustedes un monto total a abonar por la compañía de seguro. ¿Qué significa esto? Sencillo, que si por ejemplo ocurre el accidente de tránsito y surge la obligación de la compañía de seguros de responder, sea en sede judicial o extrajudicial, en dicho caso va a existir un tope. Después de ese tope o por encima de él, pese a que la compañía de seguro abone la indemnización, en ese caso tendrá que ejercer el derecho de repetición en contra del asegurado. ¿Por qué? Porque se pone un límite a esa indemnidad patrimonial de la persona. Y fíjense que ahí, por ejemplo, la doctrina en algunos casos, Steele y en otros, por ejemplo, Alperín, lo que hace en el caso concreto es explicar dos supuestos que se pueden dar para el caso de la suma máxima que se asegura en el contrato. Uno de esos supuestos es el caso del consumo de la cobertura. Bueno, ¿qué es el consumo de la cobertura? Sencillo para que ustedes lo entiendan. Una persona que generalmente está en constante ocurrencia de este tipo de acontecimientos, de accidentes de tránsito y demás, ustedes tienen que saber que por cada accidente que vaya teniendo la compañía de seguro va a tener que proceder a la cobertura del mismo. ¿Está? En ese caso, por ejemplo, lo que se aplica acá es un supuesto de consumo de cobertura. ¿Qué significa esto? Que no es que en cada accidente, ¿no es cierto?, se va a mantener la suma total asegurada, sino que esa suma total se va reduciendo en virtud de los pagos que haya realizado la compañía de seguros con el transcurso de los distintos accidentes que fueron ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Que si se agota ese importe total fijado en la póliza, ¿no es cierto?, aún así le queda al sujeto la obligación de seguir abonando nada más ni nada menos que esa prima o cotización fijada en el contrato. Bien, eso es lo que sostiene algunos autores de la doctrina, que suele ser lo común en el tráfico negocial de este tipo de contratos, y algunas veces también, por ejemplo, lo suelen diferenciar con el famoso contrato de franquicia o descubierto a cargo del asegurado. Bien, ¿qué es el caso del contrato de franquicia o descubierto a cargo del asegurado? Sencillo, gente. Ustedes tienen muchas veces que cuando van a un productor asesor de seguro le ofrece varias opciones al momento de celebrar el contrato. ¿Bien? La opción más común es la de la Ley Nacional de Tránsito, seguro de responsabilidad civil contra tercero, que es el base. Y después, dependiendo de cada cobertura, ¿no es cierto?, van variando los contratos. Algunos son de un rango intermedio, donde aparte de cubrir la responsabilidad, también se cubren otros supuestos como luneta, paragolpe, parabrisa, etc. Y hay otros contratos que llevan el nombre de contrato de franquicia o contrato de descubierto a cargo del asegurado, en el cual, por ejemplo, lo que se hace es esta indemnidad patrimonial, ¿no es cierto?, se va a mantener no solo en el supuesto de abonar un concepto a los terceros en base a la reclamación que realicen al asegurado,
sino que también en particular va a cubrir todos aquellos daños que se produzcan sobre la unidad, ¿no es cierto?, sobre la cual está versando el interés asegurable, es decir, sobre el automotor. ¿Qué ocurre? En un seguro de franquicia, por ejemplo, se estipula un monto a partir del cual la compañía de seguro se hace responsable de los daños que le ocurran a esa unidad. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen en un contrato de seguro de franquicia una suma de 15.000 pesos, significa que si, por ejemplo, ustedes tienen un accidente menor en el cual atropellan la luneta trasera del automóvil que estaba parado enfrente en el semáforo, bueno, ahí en ese caso, por ejemplo, dependiendo del daño que le hayan ocasionado a su automotor, la compañía va a realizar la cobertura de ese daño a partir de la suma fijada en la franquicia, es decir, a partir de los 15.000 pesos en adelante. Hasta los 15.000 pesos o lo que se fije en el caso concreto como franquicia, va a quedar a cargo del asegurado cubrir esa suma de dinero. Después de ello, ¿no es cierto?, la reparación de los daños va a quedar a cargo de la compañía de seguros. Bueno, en cuanto a las obligaciones del asegurador, en este tipo de contratos tienen que tener en cuenta varios supuestos en particular. Primero y principal, el asegurador asume la dirección del proceso. Aclaro que la dirección del proceso es principalmente el proceso civil que se ha llevado en contra de su persona o de sus dependientes o de sus familiares, ¿no es cierto?, que hayan intervenido en la ocurrencia del accidente. Y que como tal la dirección del proceso, ¿no es cierto?, se basa en que justamente la compañía va a actuar, ¿no es cierto?, dentro del proceso con un abogado designado al efecto, y en ese caso, ¿no es cierto?, el abogado va a intervenir en la defensa de los intereses del asegurado. Eso ocurre, por ejemplo, en sede civil. Ahora, por ejemplo, en sede penal también se puede pactar en el caso concreto de que la compañía de seguro asuma la defensa del sujeto, y en dicho caso, ¿no es cierto?, obviamente la responsabilidad penal va a caer en cabeza de la persona del asegurado y no va a tener que salir a responder en ese supuesto la compañía de seguro. La compañía de seguro se esgrime en favor de una obligación que es de índole patrimonial, es decir, va a cubrir, ¿no es cierto?, como dijimos hoy, la indemnidad del patrimonio, es decir, mantiene al patrimonio de la persona contra el ataque que pueda sufrir por parte de terceros. Pero esto no se extiende a la responsabilidad penal, que la responsabilidad penal es personal y recae en la cabeza de cada persona. Ello no quita que, por ejemplo, la compañía de seguros asuma la defensa del asegurado en el proceso penal, porque claramente esa defensa en el proceso penal y la atribución de la responsabilidad también puede ser determinante a futuro en sede civil. Porque si, por ejemplo, se llega a demostrar en sede penal la responsabilidad del sujeto, ¿no es cierto?, y esa responsabilidad del sujeto se determinó por la falta de intervención, por ejemplo, de la compañía de seguros con su apoderado, con su abogado, bueno, claramente que vamos a tener sentado un precedente en el cual se atribuyó una responsabilidad, y si se atribuye la responsabilidad significa que el sujeto fue quien ocasionó el daño. Y si fue el sujeto quien ocasionó el daño, claramente que esa responsabilidad que haya salido por sentencia de sede penal se va a traer a colación en sede civil, se va a incorporar al expediente y claramente va a sortear y va a determinar la suerte del final del litigio. Porque claramente en dicho caso, probado en sede penal la responsabilidad, no hay más nada que discutir en sede civil más que la evaluación del importe de los daños y perjuicios ocasionados a la persona. Daño moral y demás rubros que se reclamen en el caso concreto. Es decir, por eso es importante que la dirección del proceso la lleve el abogado de la compañía de seguro, tanto en una defensa penal como en una defensa civil. En el caso de los gastos y las costas judiciales, en el civil corresponde al asegurador el pago de los gastos y las costas judiciales y extrajudiciales que se utilicen en el caso concreto para hacer frente a la pretensión de un tercero. Y en el caso de la causa penal, corresponde al asegurador el pago de las costas de la defensa. Bien. En cuanto al cumplimiento de la condenación judicial aparte de su cargo, no entrega los fondos al asegurado, sino que debe depositar en el juicio. El pago se debe realizar al tercero que sea damnificado vencedor. Y la entrega de los fondos para la transacción que se celebre, se tiene en cuenta el cumplimiento diligente de las obligaciones que como tal y en dicho sentido se van a asumir. ¿Cuándo puede perder el asegurado el derecho a ser indemnizado?
Bueno, lo vimos hoy. Primero, cuando se dé el hecho generador del mismo, o sea, cuando ocurre el siniestro por dolo o en su efecto por culpa grave determinada en base a las probanzas que surjan del litigio. ¿Cuál es otro supuesto? Y bueno, la falta de denuncia del hecho del siniestro. Fíjense que el artículo 115 de nuestra ley determina claramente que el siniestro debe realizarse la denuncia del mismo por parte del asegurado en un lapso de 72 horas. Si no cumple con eso, no realiza la denuncia, entonces en dicho caso la compañía de seguro se puede excluir de responder de los daños ocasionados a un tercero. Y fíjense que ahí también coloca como cargas para el asegurador, ¿no es cierto? No solo la de no actuar con dolo o culpa grave y denunciar el hecho del siniestro y bueno, obviamente el pago de la famosa prima que lo vimos hoy, sino que también están las cargas de salvamento dispuestas en el artículo 116 de la ley. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que tiene que hacer la persona en el caso concreto es cuando ve afectada la vida, la salud de una persona, lo que tiene que aplicar en ese momento son medidas de salvamento. Es decir, tratar de evitar que el riesgo en la producción del resultado no se incremente por su falta de inactividad. Pero, ¿qué quiere decir? Si uno atropelló a una persona, lo mínimo que tiene que hacer es de urgencia, si es que no llega la ambulancia, es dirigirse hasta el hospital y llevarla a esta persona. ¿Por qué? Porque claramente forma parte de la medida de salvamento y como tal, si esa persona llega a morir, se va a incrementar el riesgo en la producción del resultado, el cual se va a materializar, por ejemplo, la muerte. Y no solo eso, la indemnización a pagar por parte de la compañía de seguros va a ser obviamente más elevada. Una cosa es abonar por los daños físicos sufridos por la persona o las incapacidades que surjan en virtud de la determinación judicial, y otra cosa muy distinta es abonar nada más ni nada menos que el término vida, que tiene una suma extremadamente superior. Bien, también dentro de las cargas del asegurado están las prohibiciones de celebrar cualquier tipo de transacción con el damnificado, es decir, no puede celebrar ningún acuerdo sin la venia de la compañía de seguros, quien es la que obviamente debe responder por nada más ni nada menos que la obligación emergente del contrato. ¿Y esto por qué es sencillo? Porque claramente se sabe que si el asegurado, por ejemplo, celebra un acuerdo con el damnificado, en dicho caso, por ejemplo, sosteniendo su responsabilidad en la ocurrencia del siniestro y demás, queda en evidencia que en dicho caso la compañía de seguros tiene que salir a responder. Entonces, como es la compañía de seguro la que va a responder y no el asegurado, en ese caso lo que tiene que hacer es siempre intervenir con la venia de la compañía de seguros. Y bueno, también ahí como otra de las cargas que dispone la ley está la prohibición de reconocer la propia responsabilidad. Es decir, en sede judicial lo que no tiene que hacer el sujeto al momento de ser citado a declarar es reconocer su propia responsabilidad en el acaecimiento del siniestro. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento importaría claramente la obligación de la aseguradora de salir a responder por los daños ocasionados. Acá, en el seguro de responsabilidad civil, conforme lo veníamos hablando, se incluye un supuesto principal que es la famosa citación de garantía del asegurado. ¿Qué significa esto? Sencillo, que como tal, ustedes vieron que la garantía que cubre el contrato es la indemnidad del patrimonio. Esa garantía, ¿no es cierto?, se ve plasmada en la famosa asunción del proceso penal y el proceso civil, en el caso concreto por parte del asegurador, y que en dicho caso, ¿no es cierto?, si por ejemplo ocurre un supuesto en el cual el asegurador no se presenta al litigio, lo que puede hacer el asegurado es ejercer la famosa citación en garantía, es decir, puede contestar la demanda y puede citar subsidiariamente a la compañía de seguro como citada en garantía y obviamente estipular nada más ni nada menos que el contrato vigente, el número de póliza y demás que garantiza la existencia de esa relación contractual. ¿Por qué? Porque claramente que la citada en garantía es responsable del acaecimiento del siniestro, responsable en el sentido de cumplir con la indemnización que surja del contrato y que en el caso de una sentencia favorable, la que tiene que cubrir es ella. Ahora, si no se presenta y no contesta y demás, y bueno, le cabrá al sujeto iniciar las correspondientes acciones legales por incumplimiento contractual en dicho caso.
Bueno, fíjense, les voy a pasar un ejemplo de lo que ocurre en un seguro de responsabilidad civil y lo que quiero es que presten mucha atención a lo que dice la periodista, a lo que se ve en el video y que vayan anotando cómo se van dando estos siniestros y cuáles son, primero y principal, cuál es el hecho generador del daño y en particular cuál es la responsabilidad que le cabe a cada uno de los intervinientes dentro de este supuesto que en particular está filmado y pertenece a una de las grabaciones de la cámara, perdón, pertenece a la grabación a una de las cámaras de la ciudad de Buenos Aires, en donde hace un par de años atrás se dio este siniestro. Y quiero que presten atención porque primero y principal tenemos el semáforo por un lado, tenemos lo que dice la periodista y lo que se proyecta en el video. Así que fíjense este supuesto para la responsabilidad. El choque allí en el barrio de Caballito, tenemos las imágenes, son tremendas. Realmente cuando uno dice un tremendo choque, bueno, estamos hablando de uno de estas características. Fíjense, claro, el que pasa en rojo es el Audi, por lo que estamos viendo, porque todos los que vienen en el sentido del colectivo, acá este es el auto, el Prisma, y vemos que viene volando el otro vehículo, murió en el acto, 41 años, el conductor que cuando llegaron los bomberos trataron de accionar, pero mira lo que es. A la velocidad que viene el Audi... ¿Cuál es el que murió, Fer? El conductor del auto gris. Del auto gris. Sí. El impactado, exactamente. Claro. El que pasaba Estaba en verde, está clarísimo. en verde. Ahora, digamos, la única posibilidad, fíjate que se ve un reflejo en el... No, que no sé si es del semáforo en rojo, ¿no? Porque, digamos, la única posibilidad es que los dos semáforos están en verde, cosa que no. Está en verde. Fíjate que se ve ahí la imagen arriba a la derecha que está en verde. Ese sí, quiero decir, el otro, el transversal, era en rojo, claramente, ¿no? Sí. Pasó en rojo. Sí, por pasó más en que rojo. no veamos el semáforo. El Vos fíjate la imagen. Sí, ahí se ve, justo arriba. Ah, es verdad, está en rojo. En el cartel, claro, en el cartel que dice arriba a la izquierda, justamente en la intersección de la calle, se ve el semáforo que estaba en rojo. Ya velocidad. No, la Negro. velocidad, eso es... Un proyectil, el Audi A4 que venía a toda velocidad, fíjense, no tiene O chance. sea, el que zafó es el que cometió la infracción. Exactamente. Eso tiene de por vida. Ahí está, mirá cómo quedó el auto. Tremendo realmente el impacto del video que muestra, por eso es tan importante, ¿no? Los domos y que se tomen las imágenes para que después se revise toda la secuencia y que después la justicia intervenga de la manera correspondiente. Ojalá que no quede impune este conductor porque La velocidad, Fer, impacta directamente en la puerta del conductor. Claro. la mala Ahí. suerte. le da de lleno ahí. Y cuando es una situación así a tanta velocidad, no hay, por más que tenga 50 airbags en el auto, como vimos. Te digo que es impresionante. Yo digo, pocas veces tenemos el registro así de una cámara con tanta Puntual. claridad, ¿no? Muy... Justo, lo emboca justo ¿Esto fue ahí. temprano, Fer? Esto fue a las 4:30 de la mañana, sí. Sí, de hecho vieron las imágenes que mostrábamos hace un rato. Hasta se metió en la entrada de una casa, un local, y destruyó completamente el ladrillo. O sea, la velocidad que venía era realmente muy fuerte. Ahora, en un caso Aparte, como este, la justicia que considera, porque viste que siempre empiezan con los debates, bueno. quién tuvo la responsabilidad. Acá tienen las imágenes claritas para ocuparse del tema. Y aparte que es grave porque se ha perdido una vida. Bueno, a ver, lo que uno, en principio, Adrián lo tiene más claro, ¿no? Sí. Respecto del éxito, digo, no hay intención acá, ¿no? Por supuesto, uno imagina que no hay intención. Ahora, hay que figurarse, esto es lo que dice ¿hasta la dónde no hay justicia. intención si vos cruzás un semáforo? Es un como- incidente, No, y no a es un esa accidente. velocidad. Es un incidente, no es un accidente. Vos te tenés que figurar que si pasás Claro. un semáforo en rojo a la velocidad que lo pasás, podés llegar a provocar esto que este hombre termina provocando. El abogado de la persona fallecida va a intentar probar que estaba bajo efectos de la droga, del alcohol y agravar la pena. Si no, es un homicidio culposo. Es un culposo, por eso, es sin intención. Entonces, la pena... Claro, vos decís, sí, podría ser, como no me interesa el resultado muerte, y manejo esa velocidad, pero en general los jueces no van por ese lado. Y en general, por eso, digamos, el conductor del auto oscuro que mata, que cruza en rojo y mata, El del Audi. sí, ¿qué pena tiene? No, la pena del homicidio culposo, una pena de menor a 8 años, porque el homicidio simple es de 8 a Y es 25. cancelable, Adri. Claro, es excarcelable. Le sacan el registro por unos Si vos años. querés responsabilizar lo demás, tenés que probar
un agravante. Bueno, el agravante puede ser también la velocidad a la que iba, ¿no? Cruzar un semáforo en rojo. Acá, Ahí vemos las imágenes. acá no es, no pude accionar los frenos porque me patinó el pavimento, ¿no? No, Claro, porque encima anda fuerte Ah. y lo estaba pisando. Se ve en la imagen, ¿no? Como venía, como un loco. Y no pareciera que estuviera frenando, pero por ahí sí, no lo veo. La locura, pensar que son muchas avenidas, Avenida La Plata y Avenida Juan Bautista Alberdi. Sí. Repleto de autos, bueno, a esa hora un poco menos, 4:00 de la mañana, dijiste, Fer. Sí, imagínate si había gente, porque encima los dos autos terminaron arriba de la vereda. Si esto pasaba en un horario donde hay más movimiento, el que esté caminando, ¿sabes cómo se lo lleva puesto? Vuela en el aire. No, es impresionante la violencia de ese impacto. ¿A cuánto viene? ¿Más de 70? ¿90? Sí. Andá a explicarle todo esto a los familiares de la persona que murió, ¿no? Vos fíjate que pasa, el auto que pasa antes, que es el blanco, que pasa en sentido contrario. De casualidad, ¿no? De casualidad, ese fue de casualidad, porque es Volvió a vivir, sí, volvió a vivir ese Sí, es auto. verdad. que pasa a una velocidad normal de 40 o 50 kilómetros por hora, y ahí la comparás esa velocidad con la velocidad que lleva el que cruza en forma transversal y choca después, y ahí te das cuenta que venía largamente arriba de 60, seguro, seguro. Porque aparte esos autos al toque levantan una velocidad impresionante. Y este es el resultado. Y esta imagen tremenda, ¿no? De lo que contábamos cuando intervienen los bomberos, generalmente ya es un caso complicado, estaba atrapado el conductor, Tienen que levantar completo el techo. tuvieron que cortarlo, tiene unas tijeras neumáticas que tuvieron que cortar para poder sacar a esta persona que ya estaba, ahí está, fallecida. 41 años tenía el conductor de este auto. Una persona joven, seguramente mucho por vivir, y le arrebataron la vida literalmente con este choque, con la secuencia que veíamos, que habla por sí solo. O sea, tendrá que ocuparse ahora la justicia, qué es lo que va a continuar, pero un conductor de riesgo. Vos fijate, Fer, Esa que... velocidad, un día de lluvia, Sí. está todo mojado, sabemos que hay que manejar con cuidado. Acá no, digamos, un peritaje aún sin cámaras no hubiera dejado ninguna duda, pero la cámara refuerza todo lo que después arrojan las pericias también, No, ¿no? aparte, cuando La vimos, cámara es inapelable. cuando vimos las imágenes, que no entendíamos mucho cómo había sido la mecánica. Claro. Porque un auto quedó para un lado, el otro para el otro, y encima el Audi tenía atravesado un árbol, se habían llevado puesto también la entrada de ese local o de esa casa, y ahora con esto entendemos que con el choque salieron disparando los dos. Fíjate, Sí. ahí dio vuelta, en el choque da vuelta y por eso queda mirando la trompa para un lado y para el otro. Pudo haber sido el colectivo también, ¿no? Bien. ¿Qué pueden advertir en este video? Que el conductor del vehículo Audi pasó a exceso de velocidad. El periodista dice que pasó a más de 70, 90, y pasando en rojo, embiste a un auto Prisma, y consecuencia de ello, que el conductor, que tenía 41 años, muere. Se calcula que dice que fue a las 4:30 de la mañana, y bueno, dice que el abogado va a plantear que está bajo efectos de estupefacientes. Eso. Lo que recalcan mucho es que dicen que es un accidente y no es un accidente, es un siniestro vial. Ah. ¿Qué más? ¿Quién es el responsable del hecho? El vehículo, El el Audi. conductor del vehículo rojo. ¿Qué pasa? El Audi, porque bueno, pasa el semáforo en rojo, la alta velocidad. Bien. También más? aparte de la vida que se perdió y bueno, de los autos, produjo roturas y de un local comercial ahí aparentemente. Bien. Buena tu decisión, Karen. ¿Qué más? Bien. Fíjense que por qué les proyecté este video. Primero y principal, tenemos algo muy importante aquí. Tenemos no solo un contrato de seguro, ¿no es cierto? Que suponemos que lo tenía el conductor que iba a alta velocidad, o en su defecto,
lo tenía también la otra persona que obviamente salió no damnificada en el hecho, sino que hay algo que ustedes tienen que distinguir siempre a la hora de analizar una relación contractual que emerge una cierta responsabilidad para una persona. Cuando a ustedes les toque ejercer el día de mañana, y esto ya va para extra, por así decirlo, teórico, ustedes tienen que tener en cuenta que para analizar un caso de responsabilidad civil, como es la que deriva un accidente de tránsito, no solo tienen que analizar a la ley de seguro en particular, sino que tienen que analizar el plexo, marco normativo que corresponde a esa responsabilidad. Fíjense que algunas pautas las va tirando algunos de los periodistas. Algunas pautas como por ejemplo la responsabilidad penal del sujeto, que dijo ahí en un momento, menciona 8 años o más o menos cerca de esa cifra, la responsabilidad por culpa grave que se suele aplicar, que dicho sea caso, ese es un porcentaje que toman en base a una serie de pronunciamientos dependiendo de la zona en la cual se va a llevar adelante el litigio. Entonces ustedes tienen acá que interviene no solo en primer lugar la responsabilidad emergente del contrato de seguro de nuestra ley, sino que también va a emerger una responsabilidad de tipo penal. Ahora fíjense lo siguiente, por eso es que la ley es clara en determinar que la citada garantía la compañía de seguro se va a encargar de defender, primero y principal, en una causa civil, y en segundo también en una causa penal, cuando así, por ejemplo, lo solicite el asegurado en este tipo de relaciones contractuales. Ahora, fíjense lo siguiente que yo veo acá, que no escuché de ninguno mencionar, que es el claro supuesto de que si bien el periodista lo dice, o sea, aclaro. Y esto ustedes siempre tienen que fijarse de eso para determinar la responsabilidad del sujeto. Una cosa él dice que, y otra es la que se demuestra en la realidad. ¿Está? Yo puedo decir que el sujeto iba actuando con dolo, como puede ser que ocurra un supuesto en el cual el sujeto, por ejemplo, haya estado en un estado de inconsciencia absoluta que le haya sido imposible dirigir sus acciones. Ojo con ese tema, obviamente son supuestos de responsabilidad penal que ustedes lo van a ver en parte especial y en parte general, pero que también en dicho caso son determinantes al analizar cada caso particular. Las apreciaciones que uno haga con respecto a un accidente siempre deben ser acotadas y uno no siempre tiene que, a simple vista, por ver un video, sacar cuáles son las conclusiones reales de ese accidente, porque en realidad esto va a quedar sujeto a un proceso judicial en sede civil y en sede penal, que en dicho caso ahí recién vamos a demostrar, ¿no es cierto?, realmente lo que ocurrió en base a las pruebas que se lleven adelante. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque va de suyo que además a ustedes les va a pasar y les va a molestar ver después en los medios de comunicación que muchas veces se prejuzga la conducta de las personas por un simple video, ¿no es cierto?, que en la realidad muchas veces el video no determina si realmente fue o no responsabilidad del sujeto el acaecimiento del siniestro. Como les digo, puede ser que, por ejemplo, Paula iba manejando el Audi y resulta ser que Paula llevaba al lado a su mamá que estaba enferma y estaba teniendo un paro cardíaco respiratorio y por eso iba a alta velocidad y por eso estaba infringiendo las normas de tránsito. O sea, estaba poniendo por encima de una regla de tránsito o de un daño el valor vida. Ahora, que después se determine a futuro si es o no responsable, bueno, eso ya es otra cuestión que va a quedar sujeta a sede judicial y a las probanzas de cada proceso. Pero la realidad es que muchas veces yo les muestro estos videos para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Primero que hay varios plexos normativos que están en juego. Están en juego en primer lugar una responsabilidad penal, después tenemos la responsabilidad civil y obviamente ligado a ello está una ley nacional que es la Ley Nacional de Tránsito y las ordenanzas municipales que rigen dependiendo de cada zona geográfica. Que todo eso va a variar dependiendo en dónde se produzca el accidente. ¿Por qué les muestro este video a ustedes? Primero y principal, para que no prejuzguen de antemano sin saber lo que realmente ocurrió. Y segundo, para que tengan en cuenta ustedes que cuando van a analizar un supuesto así, deben mirar todo el plexo normativo, deben ver cuáles son las pruebas que están a su alcance, cómo demuestro realmente la responsabilidad. Y obviamente que, si bien es cierto, la prueba de la afirmación va a ser también una prueba relevante dentro del proceso,
van a existir otras pruebas que también ustedes las pueden producir y en ese caso les puede llegar a determinar que en el caso concreto se demuestre que no fue la responsabilidad del conductor, sino que fue una causa ajena, ¿no es cierto? Como por ejemplo puede ser imposibilidad de dirigir sus propias acciones o en su efecto los supuestos que yo les menciono recién, ¿viste? O sea, esa es la realidad de lo que ocurre y yo les proyecto para que ustedes vean que muchas veces una cosa es lo que se dice en la televisión y una cosa es lo que dice el periodismo sin tener acceso al expediente, ni mucho menos a las pruebas, que eso va a estar reservado a las partes, a sus abogados y al conocimiento del juez. ¿Y por qué lo hago esto? Sencillo. Por el ejercicio del derecho de defensa de nuestra Constitución Nacional. O sea, nadie es responsable hasta tanto se demuestre. O sea, el famoso principio de inocencia impera en sede penal y también en estos supuestos. O sea que si esa persona llega a determinar a futuro que es inocente, ahora las consecuencias para esa persona son tremendas, porque ustedes lo saben. O sea, publicar en redes sociales como es hoy en día, difundir por todos lados, terminan ocasionando un perjuicio en el renombre de esa persona o en su efecto en las relaciones que pueda tener esa persona que ya queda a futuro, ¿no es cierto?, ligada con este tipo de circunstancias. Menciono esto porque es determinante y es importante para que ustedes tengan en cuenta el día de mañana a la hora de analizar cualquiera de los contratos de seguros que les toque intervenir. Muchas veces, por la pericia que se lleva adelante, se puede determinar que, por ejemplo, el Audi, ¿no es cierto?, le falló el interruptor, o sea, por ejemplo, le falló los frenos y no podía frenar. O sea, puede ser otro supuesto. O en su efecto tuvo algún problema mecánico que le impedía a la persona detener la marcha del auto. O sea, puede ocurrir eso. Por eso, siempre tengan en cuenta esos supuestos y nunca se dejen guiar por la primera apreciación que puedan llegar a tener con respecto a un caso particular. Doctor, igualmente en este caso tendría que ser determinado en sede penal si fue con dolo o con culpa, pero si fue con alguno de estos dos, perdería igualmente el derecho a ser indemnizado, ¿o no? El Audi que cruzó en un semáforo en rojo. Y después, por el video, yo vi que el conductor de 41 años que impactó también iba a una velocidad mayor, no sé. Sí, sí, sí. A ver, por eso digo, Paula, como siempre digo, hay que apreciar cada caso en particular, ver qué es lo que realmente ocurrió, que eso no lo vamos a saber nosotros, ni lo van a saber los periodistas, lo van a saber quienes intervengan en ese proceso judicial. Y ahí en más veremos si realmente iba a alta velocidad. Por el video se puede advertir que sí. Sí, en realidad infringió normas de tránsito, sí, las infringió porque se denota claramente que el semáforo que estaba en verde de este lado habilitaba al de el Chevrolet y no hacía el del Audi. O sea, hay varias cuestiones a tener en juego. Ahora, como digo, también puede ocurrir en el caso concreto de que esta persona que iba a alta velocidad tenía algún tipo de motivo. Obviamente que después entraremos a valorar si con la muerte del sujeto del otro auto también si el valor vida fue o no una causa justificante. Eso ya se verá en sede penal y se verá la forma en la cual se demuestra o no la responsabilidad del sujeto. Pero a lo que voy, Paula, y lo que quiero intentar dejarles a ustedes con ese video y mi explicación, es que muchas veces de antemano se prejuzga el actuar de las personas sin realmente conocer los pormenores de cada hecho. Está por eso más que nada. Y lo otro que les quiero dejar a ustedes que tengan en cuenta el día de mañana para cuando les toque ejercer, es que primero y principal van a tener a la ley, ¿no es cierto?, a la 17.418 como eje principal de este tipo de sucesos que va a regir la relación contractual que va a tener el asegurado con el asegurador y obviamente las responsabilidades que emergen del contrato, pero aparte como complementaria a esta ley van a tener las ordenanzas municipales dependiendo de cada lugar, todo lo que sea Ley Nacional de Tránsito, las señalizaciones. Por eso, por ejemplo, recomendación que yo le doy a mis alumnos es que generalmente lleven en sus autos o en sus motos, lleven la Ley Nacional de Tránsito porque nunca se sabe cuándo la pueden llegar a utilizar o va a necesitar para cualquier tipo de supuesto en particular. Y lo otro que queda obviamente patente, que se ve en el video y que lo hablan los periodistas, es la responsabilidad penal. Interviene, ¿no es cierto?, la parte penal en este supuesto y que muchas veces está ligado obviamente por el actuar de cada sujeto.
Esa es la apreciación que ustedes tienen que hacer y que también les puede servir a ustedes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes demuestran en sede penal la responsabilidad del sujeto a título de dolo o culpa grave, va a ser determinante en sede civil. Porque recuerden lo siguiente, mientras haya dos procesos en juego, uno civil y uno penal, al momento de llegar a instancia de dictar una sentencia, la sentencia civil no se va a dictar sin la penal. Y si en la penal se determina la responsabilidad, obviamente que eso se va a agregar al expediente civil y va a ser determinante en el decisorio final que adopte el juez. Ahora, lo que ustedes pueden llegar a pelear, más allá de la responsabilidad que le quepa a su cliente en el caso concreto, lo que ustedes pueden pelear es el monto a cubrir en cuanto a los daños, resarcimiento de daño y perjuicio, daño moral, lucro cesante, etc. Eso lo pueden discutir ustedes. Pero si se llega a demostrar la responsabilidad del sujeto y se llega a probar en sede penal, bueno, ahí es muy difícil que un juez en sede civil no falle en forma contraria a lo dispuesto en sede penal. Eso es muy determinante y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces veo en la práctica de todos los días que muchos abogados se centran únicamente en dirigir las acciones civiles, pero dejan de lado la cuestión penal, que es muy importante y es relevante a veces para determinar la responsabilidad del sujeto. Por eso le hago esta aclaración y es, más que nada, traigo a colación algo que para ustedes les puede llegar a servir el día de mañana para el ejercicio de su profesión y que siempre tengan en cuenta todos estos parámetros para analizar en particular lo que hace la responsabilidad civil en uno de los contratos que, dicho sea de paso, es el más importante y creería que en sus primeros años de ejercicio de profesión va a ser el que les va a dar de comer, el que les va a traer muchas dichas, por así decirlo, y que, dicho sea de paso, a veces ustedes no hace falta que lleguen a juicio para cobrar sus honorarios en este tipo de reclamaciones. Así que primero lo que van a recibir ustedes en su estudio van a ser casos de familia, casos de accidente de tránsito y tercero van a ser juicio ejecutivo, que lo van a ver bien con el doctor Ingaramo dentro de las siguientes clases. Así que presten especial atención porque todo esto les puede llegar a servir el día de mañana para el ejercicio de su profesión. Bueno, y ahí creo, a ver si no me equivoco, nos quedaba pendiente, dentro de los seguros en particular, lo que sería el supuesto del seguro de persona. Les comparto el video por ahí, saco para poder verlo a ustedes e interactuar un poco. Ahí les vuelvo a compartir. Bueno, a continuación les voy a proyectar otro video para que ustedes vean otra situación particular. Bueno, esa publicidad, aunque un poquito irónica, retrata una publicidad de uno de los contratos que vamos a ver a continuación, que es el contrato de seguro de vida. Bien, ¿qué tenemos con respecto al seguro de vida? Primero y principal va a estar regulado dentro del artículo 128 al 152, que regula los supuestos de seguros destinados a las personas. Bien, con respecto a los seguros que cubren este tipo de supuestos, como por ejemplo vamos a ver el seguro que cubre el caso de la vida de la persona, que se pacta en base a la muerte, a la supervivencia en forma mixta, y el otro seguro que en particular lo que se protege es la salud o la integridad física de la persona, que es el seguro de accidentes personales. En cuanto a los seguros de personas, lo que hacen en particular es garantizar el pago de un capital o de una renta cuando se produce un hecho que afecta la existencia, la salud o el vigor
del asegurado. Generalmente lo que terminan es en un pago, sea en pago total o un pago parcial en cuotas del dinero que surge en base a la responsabilidad emergente del contrato, y las prestaciones en particular están subordinadas a distintos hechos dependiendo del tipo de contrato que se celebre. Es decir, por ejemplo, si tenemos un contrato de seguro de vida que está regulado en los artículos 128 al 148 de nuestra ley, vamos a ver que en el caso del seguro de vida se regulan 3 supuestos. En el caso de muerte, que es el supuesto más común, es decir, lo que se hace es abonarle a la persona, ¿no es cierto?, al momento de su muerte, no a la persona en sí, obviamente porque ya no va a estar entre nosotros, sino que a el designado en el contrato como beneficiario, en su defecto, si no existe el causaviente, el heredero o quien así acredite legitimación para cobrar el beneficio. Lo que se hace es pagarle en particular a ese sujeto el siniestro que va a corresponder en este caso a la muerte o el deceso de la persona. Después tenemos otro supuesto que suele ser pactado con respecto al seguro de vida, que es el seguro de supervivencia, que son aquellos supuestos en los cuales, por ejemplo, las personas pagan una prima, o sea, el asegurado paga una prima, para el supuesto o hipotético caso de que cumplida una cierta edad, ¿no es cierto?, y si el sujeto aún mantiene su vida, es decir, sigue entre nosotros, no ha muerto por alguna causa natural o de enfermedad o algún evento ajeno a la persona, esa persona a partir de ese momento puede exigir a la compañía el pago de este seguro de vida. El seguro de vida puede consistir o en una prestación total, es decir, una indemnización total, abonar, en su defecto a veces se paga, ¿no es cierto?, en prestaciones mensuales y consecutivas hasta el deceso de la persona. Y otros supuestos de contrato de seguro de vida se suelen pactar en un mix entre ambos, entre muerte y supervivencia, que quiere decir que la persona puede pactar o a la muerte una indemnización que le va a quedar al beneficiario, y también dentro del mismo un seguro de supervivencia. Por ejemplo, a partir de los 70 años se pacta la supervivencia, y si pasa, ¿no es cierto?, y se cumple esa edad, a partir de ese momento va a cobrar la prestación para el caso de supervivencia. Y otros de los seguros que están en el 149 al 152, regulados por nuestra ley con respecto al seguro de personas, son los seguros que afectan a la integridad física de la persona o a la salud. Finalmente son conocidos como seguros de accidentes personales. Que en ese caso, por ejemplo, ahí, en el trabajo que ustedes van a tener en el aula, van a ver que, por ejemplo, ahí toma el concepto de un autor. En cuanto a accidente, sería toda lesión que sufra la persona que derive de una causa violenta, súbita, externa o ajena a la intencionalidad del sujeto y que produzca la invalidez temporal o permanente o la muerte. Bueno, estos dos supuestos que ustedes tienen en la ley, que es el seguro sobre la vida, muerte, supervivencia o mixto, o el seguro sobre la salud o integridad, que es el de accidentes personales, tienen varias exclusiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero y principal, conforme ustedes pudieron ver en los trabajos que le dejamos ahí en el aula y los distintos casos, fíjense que en algunos de los casos se repite el supuesto de nada más ni nada menos que la muerte de la persona a raíz de, por ejemplo, no declarar algún tipo de padecimiento o algún tipo de enfermedad. Bueno, primero tener en cuenta lo siguiente: cuando ustedes analizan cualquiera de estos seguros, primero y principal tienen las cláusulas generales dispuestas, ¿no es cierto?, en nuestra ley, que están, ¿no es cierto?, del artículo 1 al artículo 60, que regulan a todos los tipos de contratos de seguro existentes, y después tienen las cláusulas particulares que van del artículo 60 en adelante, y en particular las que regulan, por ejemplo, en un caso los seguros de daño patrimonial y en el otro los seguros de personas que van del 128 al 152. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: todos estos seguros se rigen por los mismos principios que hemos visto en la clase pasada, todo lo que sería el principio de buena fe, las cargas que tienen las partes. Por ejemplo, entre ellas la carga principal que habíamos visto no era solamente la de pagar la prima cotización, sino que mantener el estado de riesgo, es decir, una enfermedad que pueda salir o pueda surgir en esa persona, debe darse aviso de ello a la aseguradora, porque en ese caso la aseguradora lo que puede hacer es pedir una modificación del contrato y ajustar la prima al riesgo o al valor real del riesgo conforme corresponda. ¿Está?
Y también se aplican los supuestos de reticencia o falsa declaración en este tipo de contratos, que son los supuestos más comunes que tenían ahí en algunos de los casos que están en el aula para que ustedes analicen con respecto a ese supuesto. Fíjense que algunos de los casos tenían en discusión nada más ni nada menos que la falta o la falsa declaración que se hace al momento de suscribir un contrato de seguro de vida con respecto a las condiciones de salud que pudiera tener esta persona. Bien, entonces van a tener las mismas cargas que los seguros en general, con la diferencia que acá está obviamente la mayor carga que tiene el asegurado, que es cuando va a ingresar a este tipo de relación contractual, a veces se pide, por ejemplo, algún tipo de análisis, algún tipo de preocupacional, y obviamente está la planilla que se le entrega al asegurado, en la cual en esa planilla se le hace completar con todos sus datos personales. Por ejemplo, ahí va a completar la edad del sujeto, que obviamente, aclaro, todo debe ser corroborado y debe ser completado en forma expresa. Y recuérdense que es una declaración de voluntad de una persona y como tal la ley exige, ¿no es cierto?, a esa persona que dentro del plazo de 3 años, ¿no es cierto?, a partir de la declaración hecha, dentro del plazo de esos 3 años, el asegurador lo que puede hacer es acusar, en ese caso concreto, de la reticencia o falsa declaración o pedir la nulidad del contrato o la caducidad del mismo por incumplimiento de los términos legales. Es decir, que acá lo determinante es la declaración de la persona que se inserta en ese documento y que ese documento va a ser la base para la regulación de esta relación que va a surgir entre ambas personas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía un padecimiento de la salud, como por ejemplo el caso de alguna diabetes, algún tipo de problema cardiorrespiratorio o cualquiera que afecten a la salud o la integridad de esa persona, debe ser declarado al momento de ingresar, porque yo le tengo que informar al asegurador del estado real del riesgo, está el estado actual del riesgo que corre sobre el cuerpo o la vida de esa persona, y aparte de ello, obviamente, obedece al principio de reticencia o falsa declaración y al propio principio también ligado de la buena fe contractual, que obviamente se esgrime también acá dentro de uno de los parámetros principales para analizar las conductas de las partes en la ejecución del contrato. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo este que les transmito. Bueno, necesitamos 40.000. ¿Cuánto tenemos en la chequera? $70. ¿No hay un depósito de 40.000 que no haya pasado todavía? No. ¿No tiene seguro médico en el trabajo? No, lo cambiamos por una máquina de videojuegos en el comedor. No. No te preocupes, Marge. El sistema de salud de este país solo está después del de Japón, Canadá, Suiza, Gran Bretaña, toda Europa. Pero da gracias a Dios que no vivimos en Timbuktu. Seguros La Viuda Alegre. Antes de darle la póliza, debo hacerle unas preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Ay! Todo mi plan se vendrá abajo. Digo, adelante. Bien. Donde dice infartos, tachó 3 y puso 0. Oh, sí, creí que decía hemorragia cerebral. Ajá. ¿Y usted bebe? Alguna copita de Jerez en Navidad. Muy bien. Aquí está su póliza. Ahora voy a decirle algo, señor confiado. Oiga, un momento. Tiene que firmarla. ¿Firmar póliza? Lo siento, no podemos asegurarlo. Ya me la dio. Eso no importa. Es mía. Tendré que llamar a una ambulancia. Me regala un calendario. Bueno. Bien. Fíjense, a modo irónico, pero este extracto de un capítulo de Los Simpson claramente detalla una de las obligaciones y cargas principales que va a tener el asegurado, que es justamente, lo habíamos visto en la parte general, informar del estado real y actual de ese riesgo, pero más que ello, nada más ni nada menos que esa declaración jurada que se hace para ingresar a esta relación contractual debe ser hecha en los términos de la buena fe. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo operar con los términos del artículo 5 y, por ejemplo, ahí se ve bien patente en lo que detalla Homero, que tacha los infartos previos que ha tenido, que en el caso concreto le dice que bebe una copa de Jerez cada tanto, que en realidad no es cierto. Homero es una persona que habitualmente bebe. Es decir, está haciendo una falsa declaración dentro de ese contrato, o en algunos supuestos puede ocurrir nada más ni nada menos que el hecho de la reticencia, que
el supuesto de la reticencia o la omisión que se hace en la incorporación del contrato, que hay muchas veces que cuando no se pregunta, ahí el sujeto no hace el detalle y no expresa lo que realmente tiene en términos de salud. Por eso en estos contratos es donde más juega a favor del asegurador el supuesto de la reticencia y suele ser una de las excepciones más planteadas en ese ámbito negocial por el simple hecho de que hay muchas personas que contratan un seguro de vida, un seguro de integridad y accidentes personales, cuando, ¿no es cierto?, empiezan a tener ciertos tipos de padecimientos en su salud que no los son informados al momento de celebrar el contrato y suscribir la póliza del seguro. Fíjense acá otro ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurriría en el caso de también un seguro de vida. Ya no quiero ser Krusty, por eso fingí mi muerte. Pero vimos tu avión estrellarse. Sí, pero no estaba en él. Justo antes de llegar a la montaña, salté directamente hacia una red cuidadosamente colocada. Pero ahora que te descubrimos tendrás que volver a tu programa, ¿no? O matarnos. No voy a volver, niños. Aquí solo tengo belleza. La brisa del mar me purifica, el sol broncea mi pálida piel. Y sobre todo, aprendí que no necesito dinero para ser feliz. Todo ese glamour me distrajo de mi verdadera vocación. Rescatar barcazas hundidas por la chatarra. Lo siento, chicos, no hay nada para mí en la sociedad. ¿Pero qué hay de todos los niños que dependen de ti para alegrar sus tardes? ¿Les vas a volver la espalda? ¡Sí! Vámonos, Lisa. Krusty ya no quiere nuestra atención. Veremos a alguien que tenga las agallas para ser estrella. Sí, Krusty no quiere ser payaso. Es otro de tantos mediocres intrascendentes. Se cansó de tener tantos farsantes que dicen ser sus amigos. Seguro que habrá mucha gente que lo acepte como es. ¿Podría ser? No quiero amigos. El constante pitido del sistema pocionador mundial es toda la compañía que necesito. ¡Ay! Dime dónde estás ahora, estúpido. Bueno, lo admito. Extraño a los farsantes. Pero solo eso. Y las fiestas de fin de año de Isabel Pantoja en Linares. Y el bello sentimiento de saber que eres mejor que la gente normal. O que a pesar de ser un cómico de televisión analfabeta, eres más respetado que todos los doctores, científicos y profesores del país juntos. ¡Sí, señor! No dejaré que esos acaparen el respeto mientras yo estoy en un lanchón apestoso. ¡No! ¿Eso quieren esos ñoños? Pues olviden los orejos, porque Krusty ataca de nuevo. ¿Y qué vas a hacer con tu problema fiscal, Krusty? No hay borlote. El buen Rory B. Bellows tiene un excelente seguro de vida. Bien. Por último, ahí en su programa tienen otros dos seguros en particular que van a tener, en primer lugar, el seguro de caución y en segundo lugar, el seguro de retiro. Bien, en lo que hace al seguro de caución, generalmente el seguro de caución se utiliza como una garantía de carácter accesorio a un contrato, a una obligación previa. Esta garantía de carácter accesorio que se incorpora en algún contrato o en algún tipo de obligación lleva el nombre de seguro de caución porque claramente este supuesto, ¿no es cierto?, y esta garantía recién sale a flote al momento en el cual se produce el incumplimiento de esa obligación o de ese contrato celebrado. Dentro de las partes, en seguro de caución, vamos a tener lo más importante, que es al beneficiario comitente, es decir, al asegurado, que es el acreedor de la obligación principal. ¿Está? Después vamos a tener al contratista, que va a ser el tomador, que va a llevar el nombre del deudor. Y después vamos a tener al asegurador, que garantiza el pago del dinero en caso de incumplimiento contractual por parte del tomador. Es decir, por el caso del incumplimiento contractual por parte del deudor.
El siniestro en los seguros de caución va a consistir en un incumplimiento contractual de las obligaciones que se pactan en ese contrato y, por ejemplo, ahí tenemos dentro de algunos supuestos que suelen ser muy utilizados en este tipo de seguro de cauciones, el ejemplo claro de la obligación del tomador de mantener la oferta y de firmar un determinado contrato, o el de cubrir la garantía exigida por el tomador en tiempo y forma en las obligaciones derivadas de un contrato, que suele ocurrir o suele utilizarse mucho para los contratos de alquiler. Estos seguros de cauciones, como les dice ahí, muchas veces son utilizados para garantizar la oferta o la firma de un contrato. Es decir, por ejemplo, ustedes están en un supuesto de tratativas contractuales, en las cuales todavía no se ha llegado a firmar el contrato, pero ya se ha hecho la oferta y en dicho caso lo único que queda pendiente es la aceptación por parte de la otra persona y la firma y suscripción del contrato. Bueno, puede ocurrir que, por ejemplo, esa obligación que asume en el caso concreto el tomador, es decir, el deudor, de mantener la oferta, sea pactada con algún tipo de seguro de caución para el caso de que se dé el incumplimiento en la celebración al final de ese contrato. Entonces, en dicho caso, asume ahí la obligación del asegurador de garantizar ese supuesto con el pago en dinero por el caso de incumplimiento. Y lo mismo ocurre en los seguros de caución, como es el supuesto de los contratos de alquiler, cuando se incorpora la famosa figura del garante, que muchas veces ese garante viene a, como su nombre lo indica, garantizar el cumplimiento de ese contrato mediante el pago en su momento oportuno de algún tipo de indemnización o el cumplimiento de nada más ni nada menos que el pago de los daños ocasionados por la figura del deudor o del tomador de ese contrato. Ustedes le van a llamar ahí inquilino, quien en ese caso concreto va a ser el sujeto que va a ser el principal obligado, y en el supuesto de que este principal obligado no cumpla con la estipulación del contrato, va a tener el locador la posibilidad de dirigir su acción no solo contra él, sino que contra quien ha prestado una caución suficiente, que es el garante. Es decir, ambos sujetos son obligados, pero el garante va a ser el sujeto que va a garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de este tipo de contratos. Y por último tienen ahí también en el programa otro de los seguros en particular que no están regidos por nuestra ley de seguros, sino que en realidad tienen un régimen legal totalmente distinto, que es el caso del seguro de retiro. Bien, ¿qué es el seguro de retiro en particular? Primero y principal, vamos a encontrar que el mismo tiene una regulación aparte de lo que sería nuestra ley 17.418, es decir, el seguro de retiro está regulado en la ley correspondiente a jubilaciones o pensiones a nivel nacional, es decir, la ley 24.241 es la que va a regular el seguro de retiro en particular, y que es la ley que regula hasta hoy en día, con sus respectivas modificaciones, al sistema integrado de jubilaciones y pensiones en nuestra nación. Ley del año 1993. Bueno, si van a esa ley, van a encontrar que a partir del artículo 176 en adelante regula al famoso seguro de retiro. Bien, ¿qué les dice la ley con respecto al seguro de retiro en este artículo 176? Que en particular el seguro de retiro, ¿no es cierto?, se define como una cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de la supervivencia del sujeto, a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia. Y en su efecto, para el caso de muerte, anterior a dicha fecha, el pago total de los fondos, ¿no es cierto?, de las primas abonadas a los beneficiarios que figuren en esa póliza o a sus derechohabientes. En este caso, por ejemplo, lo que van a tener ustedes es un seguro que se paga para el momento en el cual la persona proceda a hacer el retiro de su actividad, y con retiro de su actividad hablamos de retiro de su actividad laboral. La diferencia por ahí con el seguro de vida, si ustedes quieren así llamarle, es que la diferencia es que este se pacta no solo por la vida del sujeto, sino que en realidad se pacta por ponerle fin a una determinada actividad laboral que llevaba ese sujeto hasta ese momento. Y la otra diferencia principal es que el beneficiario puede ser el propio sujeto,
porque se puede pactar, por ejemplo, en dicho caso, que él es el beneficiario de este seguro de retiro a partir del cumplimiento justamente de la fecha pactada en dicho contrato. Es decir, que el propio asegurado puede ser el beneficiario. En su efecto, si obviamente este sujeto muere o fallece en el caso concreto, obviamente va a pasar a los beneficiarios que figuren en dicho contrato o en su efecto a su heredero o causaviente. Bien, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, se pacta varios supuestos. Por ejemplo, a veces se suele pactar un seguro de retiro de renta vitalicia. ¿Qué es lo que se hace con el seguro de retiro de renta vitalicia? Lo que se hace es, por ejemplo, a partir de la fecha de retiro, ejemplo, 60 años, se le paga al sujeto, al beneficiario, es decir, al tomador del contrato, al suscriptor del mismo, se le paga una renta mensual de cierta suma de dinero hasta el momento de su muerte o de su deceso. ¿Está? Esa es una de las opciones bajo las cuales se suele pactar este tipo de contratos. Y a veces, por ejemplo, también pueden encontrar que el seguro se puede pactar ya no como ese sistema de renta vitalicia que lleva nombre de renta inmediata, que cobra inmediatamente después de sufrido no, después de acaecido el retiro, sino que también se pacta en algunos supuestos el seguro de retiro diferido. ¿Qué es el seguro de retiro diferido que dispone la ley? Es una prestación que el asegurador recién cumple o recién paga, ¿no es cierto?, en un momento futuro estipulado en el contrato. Es decir, se puede estipular que a una fecha posterior al retiro se abone toda la suma emergente de esta indemnización contractual. Ahí, por ejemplo, algunos autores, con respecto al seguro de retiro, lo que suelen hacer en el caso concreto es pactar nada más ni nada menos que un supuesto en el cual tienen, como les mencionaba, o una renta vitalicia en forma mensual, o en su efecto acceden al pago de una indemnización total que se toma como base en virtud de todas las primas abonadas hasta ese momento. Bien, ahí por ejemplo algunos autores lo que hacen es identificar dos etapas dentro de esta relación contractual. La primera etapa que dicen los autores que lleva el nombre de etapa activa, que es cuando comienza la contratación de este seguro de retiro diferido y finaliza cuando el asegurado decide solicitar al asegurador, según lo pactado, el pago de la renta vitalicia. Y la otra es la etapa del pasivo, del momento del retiro, en el cual la etapa pasiva vendría a ser nada más ni nada menos que en la etapa en la que ya no hay obligaciones en particular del asegurado, sino quien es el sujeto el que solo seleccionará la modalidad que prefiere en base al cobro de la prestación o en su efecto solicitar la renta. Bien, ¿qué puede darse en algunos supuestos? Puede ser que se muera este sujeto durante la celebración, ¿no es cierto?, del contrato, en cuyo caso le va a quedar el pago de la indemnización a sus derechohabientes, o en su efecto al beneficiario que se pacte en el contrato. Bien. Bueno, y el otro supuesto que por ahí incorpora también el seguro de retiro es que se puede designar a un tercero, por ejemplo, que se encargue de cobrar la renta vitalicia que se fije en el contrato. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, no lo quiere cobrar el beneficiario, lo puede designar a otra persona, a su pareja, a su hijo o algún tercero, que en ese caso, cumplido el seguro de retiro, a partir de ahí, ¿no es cierto?, cobre la renta vitalicia, que es un pago o un abono mensual, ¿no es cierto?, en virtud de las primas pagadas hasta ese momento, en su efecto el pago, solicitar el pago de una indemnización total, que todo eso se va a pactar por contrato. Bien, hasta ahí tienen todo lo que sería seguros en particular en términos de nuestra ley, ¿no es cierto?, que van a ser los que vimos hoy, entre ellos, por ejemplo, el del robo, que no está regulado por ley, que es de la práctica negocial común. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso del seguro de caución. Y en el caso, por ejemplo, en particular del de retiro, van a encontrar en esta ley, que es la ley que regula todo el sistema integrado de jubilaciones y pensiones a nivel nacional, que es la ley
24.241. Bien, ahí le agradezco a Sunilda que siempre está atenta y comparte la ley. A partir del artículo 176 en adelante va a regular los supuestos de seguro de retiro con respecto a estas personas que, como les digo, se centra el retiro en una cierta edad fijada en el contrato a partir de la cual se empieza a cobrar una renta vitalicia. En su efecto se solicita el pago de un abono de una indemnización total a ese momento. Bien, hasta ahí, ¿no es cierto?, tenemos contratos de seguros en particular. En el aula virtual yo les habilité el material, van a tener el material de toda la parte de seguros en particular y también van a tener unos casos prácticos para resolver que, como les digo, lo pueden hacer en forma individual o en forma grupal. Yo les voy a habilitar ahí un foro para que contesten cada uno de esos casos y vayan practicando para tener, ¿no es cierto?, algunos casos para el momento que les toque rendir su integrador. Ahora les pregunto, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Sí, profe, yo tenía, bueno, que diga ella primero. Bueno, quería consultar nomás cuándo, si tienen fecha del segundo parcial ya, o cuándo sería aproximadamente. A ver, espérame un ratito, me voy a corroborar a ver si tengo. Mira, hasta, a ver si estamos bien, 7 de junio. Mira, hasta ahora vendría a ser el 7 de junio. Bien, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No contábamos con el feriado, que fue el 3 de mayo. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que si no contábamos con ese feriado, obviamente es muy probable que no lleguemos a rendir el 7, sino que sea el 14. Hoy dimos unidad número 8. Bien, hoy es 17. La próxima clase se tiene que dar, el 24 se tiene que dar unidad 9, el 31 sería unidad 10 y el 7 tendría que ser unidad 11. Entonces estarían rindiendo el 14 de junio. ¿Está? Siempre y cuando obviamente no haya por medio algún feriado o en su defecto, dependiendo de cómo lleven adelante los profesores sus próximas clases. Generalmente estamos haciendo siempre una unidad por clase, pero yo no sé sinceramente si Manuel o Cayo van a ocupar 3 clases o van a ocupar 2. Eso depende de cómo ellos decidan. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, o rendirían el 7 o rendirían el 14. ¿Está? Más que seguro si le hacen una unidad por clase rendirían el 14 recién. ¿Está? Bien. Y bueno, les dejo la actividad en el aula virtual. ¿Había otra persona que tenía una duda, puede ser? Sí, yo tenía 2 preguntas. Sí, decime. Primero, no sé si mencionó que el seguro... Sí, sí. No sé si mencionó que el seguro de vida en caso de suicidio no se va a cobrar. Bien. No lo mencioné, perdón. Sí. Hay tantos temas que uno por ahí se le pasa. Bueno, eso tienen que tener en cuenta. Gracias por la aclaración, Sabrina. Uno de los supuestos principales de exclusión del seguro de vida es justamente, el de integridad física, queda más que claro, que es el supuesto del suicidio, es decir, la provocación dolosa del evento, o sea, del siniestro regulado como tal en el contrato. Excluye totalmente cualquier tipo de cobertura asegurativa por el simple hecho de que seguimos con las reglas de la parte general que ya la habíamos visto y que se repite en el de responsabilidad civil también, que es el famoso dolo en el actuar. Es decir, si uno provoca, ¿no es cierto?, el siniestro por un actuar doloso, en su efecto por culpa grave, como veíamos también en el de responsabilidad civil, en dicho caso, ¿no es cierto?, se aplica la exclusión de la cobertura asegurativa. Bueno, acá existe lo mismo, conforme lo dijo Sabrina. Si hay una provocación dolosa en este supuesto, que sería el caso
concreto del suicidio, se excluye totalmente la cobertura del seguro de vida. ¿Y cuál era tu otra pregunta, Sabrina? Y bueno, y mi otra pregunta era, vamos a suponer, yo contrato un seguro de vida y lo voy pagando un buen tiempo y bueno, ya tengo asignado un beneficiario. Pero ¿qué pasa si, bueno, después de un tiempo yo digo, no, la verdad que no me parece dejarle a esta persona, ¿se puede cambiar a un seguro de supervivencia o son dos contratos distintos? No, a ver, si vos pactaste un seguro de vida, Sabrina, no podés cambiar a un seguro de supervivencia salvo que haya acuerdo con el asegurador. ¿Está? Ahora, si vos querés cambiar de beneficiario en el seguro de vida, lo podés hacer en cualquier momento, siempre y cuando, obviamente, se modifique dicho supuesto dentro de las cláusulas del contrato del seguro de vida. Vos tenés en el seguro de vida varios supuestos, como vimos. El de vida, el de supervivencia o el mixto. Si vos pactás un mixto, no hay ningún problema. Ahora, si vos pactaste un seguro de vida, tenés que saber claramente que vos no podés mudar ese seguro a uno de supervivencia, salvo acuerdo de voluntad entre las partes. Dicho sea de paso, prima la autonomía de la voluntad. Si las partes así deciden modificar los términos del contrato, no habría ningún problema, Sabrina. Pero no es que vos podés ir y decirle a la aseguradora, mire, yo quiero cambiar el seguro de vida a uno de supervivencia, porque claramente las estipulaciones van a ser totalmente distintas y claramente surge la obligación del asegurador en abonar la indemnización, en el caso concreto, mucho antes de lo que hubiera previsto con el seguro de vida. Y puede ser que también se modifique, por ejemplo, el importe de la prima y las demás cláusulas que rijan al contrato. Así que eso pasa por autonomía de voluntad de las partes y son ellas las que tienen que, en el caso concreto, sentarse y negociar la modificación del contrato. Bueno, profe, algo que quería agregar que a mí me pareció una novedad. Leí el otro día en un grupo como que hay aseguradoras que contratan como con el asegurado un seguro de vida, pero luego cambian ese seguro de vida por un seguro de sepelio y no notifican, y después el causante, o sea, ya está muerto, y los familiares se enteran que al final el seguro de vida desapareció y solo queda un seguro de sepelio que no es nada en comparación a un seguro de vida. Bien, en ese caso, Sabrina, los familiares lo que tienen que hacer es plantear las medidas judiciales pertinentes. Obviamente en este caso ya van a ir legitimados, tendrán que acreditar por partida de nacimiento, de defunción o cualquier tipo de medida probatoria la existencia de una relación que lo legitime para reclamar. Y en ese caso tendrán que reclamarle a la compañía este supuesto, porque no puede modificar, ¿no es cierto?, el seguro de vida y el contrato a su propio arbitrio. Se supone que si ese seguro de vida fue fijado en claras pautas de un contrato bilateral y aleatorio, conforme vimos en la primera clase, para cualquier modificación se debe dar aviso a la otra parte. Y si no se diera aviso a la otra parte, y bueno, perfecto, no se modifica el contrato, sigue vigente como está, y en ese caso te recomendaría, Sabrina, que inicie acciones legales para reclamar a la compañía de seguro lo que le corresponde abonar en términos de seguro de vida. Y yo sea de paso, seguro de vida no es lo mismo que un seguro de CPL y demás. Son dos cuestiones distintas, como decir, y aparte le importa abonar, es obviamente totalmente distinto. Tú tenés incumplimiento contractual, violación del principio de buena fe y una cantidad de supuestos que podés reclamar a la compañía de seguro. Bueno, ¿se entiende, Sabrina? Yo tengo una duda también. En el caso del video que nos mostró hoy, que era un chico haciendo paracaidismo, creo, ¿en qué supuesto vendría a quedarse? ¿Tipo en el de muerte, accidentes personales, o vendría en otro supuesto especial, por ejemplo, tipo deportes o actividades riesgosas? No, es seguro de vida. Es más, es una propaganda, dice ahí SMG, algo así, dice seguros de vida. Es un claro ejemplo de un seguro de vida y no entraría en otro tipo de supuestos, salvo que obviamente practique esta actividad con habitualidad. Obviamente siempre está la obligación de informar el estado del riesgo al asegurador, es decir, que si realiza con habitualidad esa actividad, lo tiene que hacer,
pero en sí lo que quiere denotar en forma irónica el video es que ante cualquier tipo de inconveniente, porque ahí hay un claro actuar negligente, no hay un dolo ni nada parecido, que ante esos supuestos lo que quiere denotar la compañía de seguro es que siempre conviene tener un seguro de vida. ¿Se entiende, Keila? Sí, doctor. Y otra cosa es que cualquier persona puede, por ejemplo, contratar un seguro de vida, o en el caso de las personas que practican siempre actividades riesgosas tienen que tener otro tipo, pues aplica los mismos para todos. No, eso depende del estado del riesgo. A ver, todos sabemos que no hace lo mismo un seguro de vida que contrate, por ejemplo, Hamilton, que es un corredor de Fórmula 1, a un seguro de vida que pueda contratar a Paula como estudiante de Derecho. O sea, hay dos supuestos totalmente distintos. Primero y principal, supongo, estoy dando un ejemplo, Paula no practica carrera de Fórmula 1 ni está expuesta a un riesgo exponencial como ir a más de 300 kilómetros por hora en una pista donde sabemos que si se llega a despitar o ocurre cualquier supuesto, obviamente puede determinar claramente en la pérdida o el fallecimiento de esa persona. A ver, son actividades riesgosas, conllevan una prima elevada y así también, obviamente, el pago del seguro, igual que las obligaciones, surgen en base al estado del riesgo que uno está asumiendo. Por eso, que en virtud de ese estado del riesgo, las primas son elevadas y tienen una cotización mayor. O sea, que es determinante en ese tipo de actividades la utilización de un seguro de vida con cláusulas totalmente distintas a lo que sería un seguro de vida destinado a Paula. ¿Está? La pauta, Keila, para que vos entiendas bien cómo viene el supuesto, es el estado del riesgo. Es decir, que si ese riesgo se aumenta en la producción de ese resultado, es decir, aumenta la probabilidad de que ocurra, obviamente con el incremento de ese riesgo se incrementa el pago de la prima. Y lo mismo ocurre en los supuestos de reducción del estado del riesgo, que vimos hoy el claro ejemplo de lo que ocurrió en pandemia con algunas aseguradoras que bajaban el pago y reducían el pago de esas primas por el simple hecho de que las personas no estaban expuestas a riesgo alguno por no utilizar las unidades que estaban vigentes por un contrato de seguro de responsabilidad civil. ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Y lo mismo y el claro ejemplo de esto también es el supuesto de los seguros de accidentes personales. No es lo mismo que Messi asegure su pierna a que yo asegure mi pierna, ¿no es cierto? O sea, eso cae más que de maduro y lo tenemos que saber porque es importante. La prima va a ser más elevada, el pago de esa prima, o sea, calculo que estará estipulado en unos cuantos miles de dólares mensuales. Y obviamente el perder una pierna para Messi es más importante para el mundo del fútbol, para su persona y para su actividad laboral, porque es su actividad laboral, que obviamente para mi persona, ¿está? O sea, son dos supuestos distintos, pero lo tiro así como un ejemplo para que ustedes entiendan de que lo que es siempre importante y es determinante a veces es no solo la actividad que realiza la persona, sino que también el estado del riesgo que conlleva esa actividad. O sea, es más probable que Messi se rompa alguna de sus piernas, Dios quiera que no, por favor recen que no ocurra, pero es más probable que Messi le pase esto por el tipo de actividad que lleva adelante a mi persona que por ahí no se dedica a realizar este tipo de actividad. ¿Está? Así que por favor ni mencionemos ese ejemplo, dejémoslo de lado, que ya estamos tan cerca del Mundial, lo único que falta es que le pase algo a Messi, ahí sí estamos todos al horno. Bueno, ¿se entiende el ejemplo, Kilo? Doctor, yo quería hacer una pregunta con respecto a la obligación del asegurado, como usted dijo, por negligencia de él, el seguro en ese caso no puede probar que no le corresponde pagar el seguro por la negligencia de él, o sea, lo que le pasa ocurre por causa de él. ¿Qué pasa en ese caso del seguro? Si yo tengo un seguro de vida, como la propaganda que vimos ahí recién, él le pasa el accidente, o sea, va a morir por el hecho de una negligencia de él. El seguro no se puede excusar diciendo
no es causa de él. Claramente que lo puede hacer, William. Eso queda sujeto a la actividad probatoria en el proceso después y al juicio de los peritos. Pero la realidad es que la ley lo que nos ampara es el ejercicio de la acción del pago de la indemnización o el resarcimiento al beneficiario para supuesto que haya actuado con dolo, que es el claro ejemplo del suicidio. Pero ahí, al menos en ese video, se denota un claro actuar negligente y culposo que en dicho caso sí está previsto en la ley que corresponde el pago de la indemnización al beneficiario del contrato. Gracias, doctor. De nada. Bien, ¿quieren preguntar algo más? Estamos medio en hora. Diego pregunta, mira Diego, sinceramente no nos autorizan a subir, no sé, creería que está grabando, la verdad no sé si está grabando la clase, no nos autorizan a subir, yo pregunto de todas formas, pero tengo entendido que no se puede subir las clases a la aula virtual, pero voy a preguntar si es que se puede, yo no tengo ningún problema en subir la clase, por favor. Gracias, profesor. Ni duden en eso, pero voy a preguntar. Y después les dejo de recomendación algún día para aquellos que quieran ejercer en lo que hace seguro, y si a alguno le gusta el tema, yo les recomiendo a este autor, que es Rubén Stiglitz. Mi libro es bastante viejito, ¿no es cierto? Pero Rubén Stiglitz tiene la ley de seguros comentada en 3 tomos, que tiene siempre sus ediciones actualizadas, y es muy bueno en el análisis de la ley de los seguros, trae doctrina, trae jurisprudencia, y es bastante bueno sus 3 libros que tiene del derecho de seguro. Así que si algún día ustedes piensan ejercer la profesión y les gusta esta área, como me gusta a mí, claramente por eso tengo el libro de Stiglitz, les recomiendo a Stiglitz. Y en su efecto, para aquellos que se inicien, ustedes están en 3er año, si mal no me equivoco, así que no les queda mucho para empezar a ejercer, y además creo que alguno que otro ya va a empezar de pasante en algún momento en algún estudio. Les recomiendo este librito que se llama Daños y Seguros, Guía Práctica, Reclamo Prejudicial y Judicial contra Aseguradora, de Méndez. Este librito, por ejemplo, les puede servir de mucha ayuda para aquellos que se inician en la actividad del reclamo ante la aseguradora, o en su defecto para iniciar algún tipo de reclamo en sede judicial contra los responsables de un siniestro o un accidente de tránsito. Generalmente está más orientado a la responsabilidad civil, o sea, contrato de seguro de responsabilidad civil. Es de García Alonso. Si alguno por ahí sigue a la editorial García Alonso, tiene varios libros de varias materias, además, por ahí suelen tener